Pues se me olvida. Bien, está grabando. Tenemos 19 participantes. Espero que se agreguen más. Bien, vamos a comenzar repasando un poco el caso de Trilce, sobre todo con respecto a Trilce 36. Pugnamos ensartarnos en el ojo de la aguja. Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja. Vimos cómo surge en el poema la figura de la musa, de la inspiración, que Eros, la Venus, pero que esta Venus no es celebrada por su idealidad, sino más bien por su materialidad, se podría decir, ¿no? Por su propia constitución de la falta del brazo. En ese sentido, la idea principal quizás sea que encarna el poema, representa el poema, esta poética no orgánica, fragmentaria, que destaca lo aleatorio y lo fragmentario, tal como lo conceptualiza Burger, ¿no? En Trilce, pugnamos por ensartarnos, exalta a la musa manca, esta musa sin brazo. Hay por ahí un sonido. Además, esta musa representa los bienes museográficos de la tradición grecorromana europea, que de alguna manera son puestos en cuestión, y se vuelve productiva a partir de su propia condición, ¿no? De su propia condición de mujer sin brazo o objeto sin brazo, objeto de arte museográfico que se vuelve productivo y se exalta en ese sentido de manera casi explícita una estética inarmónica, una estética inestable, una estética corriente, ¿no? que fluye. Ese punto lo quiero enfatizar ahora tomando en cuenta los dos poemas que les sugerí que leyeran, que son el Trilce 5 y el Trilce 32, porque se vuelve clave, me parece a mí, en los poemas de Vallejo, en algunos de los poemas de Vallejo, el poder performativo del texto. Es decir, el texto mismo quiere producir una fuerza, un movimiento. Es como una función bien, en ese sentido, desde el punto de vista lingüístico performativo, ¿no? Que hace por medio de las palabras lo que está proponiendo. ¿No? Vamos a ver entonces en ese sentido Trilce 5, que es que habla del grupo de los dos, del grupo dicotiledón. Como ustedes saben, lo dicotiledón refiere a las semillas de este tipo de semillas que se pueden partir en dos, ¿no? Que son como tipo la semilla de los porotos, que si ustedes lo parten tienen dos tapas pegadas, ¿no? Ese es una semilla, ese es un dicotiledón. Y cuando brotan, cuando nacen, cuando germinan, se parten en dos y del centro sale, ¿no? la mata, que se contrasta con las semillas que son monocotiledonas, o sea, que solo tienen una constitución. Por ejemplo, el maíz es monocotiledón, entonces en cambio el poroto, por ejemplo, es dicotiledón. Entonces, de alguna manera, en este poema hay una reflexión, una propuesta muy apasionada, muy emotiva sobre la cuestión de ese par vegetal, ¿no? Ese par que está en la semilla
Y al final ustedes ven que va a saltar de lo vegetal a lo animal, sobre todo cuando menciona lo bicardíaco. O sea, lo bicardíaco probablemente no existe porque nadie tiene dos corazones, pero sí tiene que ver, como podemos ver en el poema, una reflexión sobre lo que sería lo par, pareja de alguna manera, y lo productivo que puede volverse, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos ver el poema. ¿Dónde estás? Podemos ver en el poema Trilce 5, grupo dicotiledón, comienza diciendo, oberturan desde él petreles, propensiones de Trinidad, finales que comienzan, os de ayes, creyeras y avaloreados de heterogeneidad, grupo de los dos cotiledones. Aquí es donde yo digo que esta reflexión o este acercamiento, esta propuesta sobre enfocar este grupo de dicotiledón, que no parece un objeto estético común, sino es muy particular de Vallejo y de la vanguardia, ¿no? Fijarse en esta especie de condición mínima de la reproducción, ¿no? El grupo dicotiledón. Entonces es una reflexión apasionada, muy afectiva, sobre la cuestión del par vegetal. Posteriormente, al cierre del poema, dice, a grupo bicardíaco. Ahí se ha transformado de lo vegetal en lo más bien animal, ¿no? En el sentido de que el animal contiene, el que tiene corazón, ¿no? Entonces hay esa tensión entre lo vegetal y lo animal. El asombro, el entusiasmo que parece existir en la voz poética en torno al grupo dicotiledón. Piense bien que el grupo dicotiledón es musical, oberturan desde el petreles. Petreles son unas aves marinas, como que brotaran del grupo dicotiledón estos petreles. Hay propensiones de trinidad, es decir, esta condición par del dicotiledón siempre está amenazando en producir una cosa tercera. Recuerden en el verso de la cárcel, ¿no? En la cárcel, Vallejo ansiaba ese tercer brazo, ¿no? Que le tomara. Aquí, más bien es una amenaza productiva, la propensión de trinidad. Hay una expresión frenética de afectos. Por ejemplo, esa hoz de ayes, que sustantiviza la interjección o la sustantiviza y la combina con otra interjección que es el ay, ¿no? Entonces, el hoz de ayes da la sensación de una expresión frenética de afecto y que sin embargo parecen querer contenerse. Ahí pasamos un poco a las siguientes estrofas. A ver, aquello sea sin ser más. A ver, no trascienda hacia afuera y piense en son de no ser escuchado, y crome y no sea visto, y no glisse en el gran colapso. Hay un deseo como de contención. Sin embargo, eso no impide cierto desborde. La creada voz revélase y no quiere ser maya ni amor. Los novios sean novios en eternidad, pues no deis uno que resonará al infinito, y no deis cero que se callará tanto hasta despertar y poner de pie al uno. A grupo bicardíaco. El poema se vuelve una enunciación performativa de la fuerza germinativa, pareciera, ¿no? O de la fuerza reproductiva. En lingüística, para volver a la idea, en lingüística lo performativo es aquello que al enunciarse realiza la acción que significa. Es decir, el poema no es tanto sobre la germinación o sobre la potencialidad de germinación y de reproducción, sino es en sí mismo una representación de esa germinación. Y en ese sentido se parece un poco a la propuesta creacionista de Huidobro, ¿no?
Recuerdan que Huidobro decía, no cantéis la rosa, hacedla florecer en el poema, ¿no? Entonces, esta concepción del poema que hay en la vanguardia es que el poema en sí mismo es una fuerza que es un objeto que tiene una fuerza en sí misma, ¿no? Y cómo apuntala Vallejo la fuerza del poema a través de estos recursos que les he mencionado, ¿no? Es decir, enfatizar la cuestión afectiva por medio de medios gráficos, énfasis, signos de admiración, trabajo con el lenguaje, como vimos en esta adjetivación de la interjección y la combinación con otra interjección, etcétera, ¿no? Eh, en el caso de este poema de Vallejo podría interpretarse como una fuerza sexual germinativa que aparece expresada, más que representada, expresada, ¿no? En el sentido de que no está copiando, no está copiando una semilla para representar la potencialidad de la semilla, sino que el poema mismo expresa esa potencialidad. Y entonces son como intensidades naturales, intensidades sexuales, intensidades germinativas, intensidades corporales que son representadas en el poema. Esto es lo que acabo esto que están viendo en el PPT es lo que acabo de proponer. Eh, esta reflexión, digo reflexión, pero reflexión no cabe tanto como una buena descripción en el sentido de que lo que domina es la pasión afectiva, ¿no? Sobre una cuestión que le causa asombro a la voz poética, que es ese par vegetal, ¿no? Que es esa semilla pequeña que es la semilla de dicotiledón, y el par animal bicardiaco que aparece al final, ¿no? De hecho, el poema parece ir en progresión de una cosa a la otra, porque cierra con el pensamiento bicardiaco. Como les digo, bicardiaco hace pensar en una cuestión animal, ¿no? O sea, porque eso sería el corazón doble, ¿no? Entonces, tiene que ver con el par animal, o el par humano podría ser también, ¿no? El asombro, el entusiasmo, parece existir en la voz poética en torno al grupo dicotiledón, de donde sale música, salen petreles, se producen amenazas, propensiones de Trinidad. Sin embargo, hay este gesto de contención que sin embargo es desbordado, ¿no? La creada voz revélase. Eh, entonces está esta especie de tensión digital en el sentido de que está la tensión entre el uno y el cero, ¿no? Que no del uno, que no del cero, que no sea uno, no sea cero. Y este par es interesante, el par dicotiledón es interesante porque uno, pero es a la vez dos, ¿no? Es decir, yo creo que esa es una de las causas del asombro de la voz poética, ¿no? ¿Cómo puede ser el par dicotiledón a la vez un par y a la vez un uno? Entonces, esa tensión entre el uno y el cero es importante. Y por eso quiero enfatizar que es una fuerza germinativa, reproductiva, lo que aparece en el poema, en un sentido performativo también, está realizado a través del poema. El poema se vuelve un espacio casi de creación en el sentido de Huidobro. Eh, Habíamos dicho en la clase anterior que habían temas que aparecían en Vallejo, por ejemplo, la cárcel, y que la cárcel muchas veces enfatizaba la cuestión de la orfandad del sujeto y del abandono del sujeto y de su propia condición de un adulto secularizado y abandonado, ¿no? en la existencia. Y también habíamos visto poemas que enfatizaban la cuestión familiar y cómo había una nostalgia, un intento de recuperación de ese pasado comunitario que estaba perdido. Entonces,
hay esa tensión, digamos, más bien nostálgica y solitaria, pero también hay en Trilce este entusiasmo se podría decir vital o vitalista, que a veces prende por ejemplo, en este caso, prende se agarra, toma la cuestión vegetal, lo dicotiledón, a veces exalta el sexo también, ¿no? Y se confunde un poco el sexo con la obra, con la obra poética, ¿no? Casi como que la realización performática de la relación sexual realiza el poema. Para eso pueden ver, por ejemplo, Trilce 9, que es muy conocido. No lo vamos a leer, pero es un buen ejemplo de esto que les acabo de decir, de que se realiza performativamente la cuestión sexual, el famoso busco volver de golpe el golpe, ¿no? En el que los errores ortográficos en realidad aluden al cuerpo de la mujer y consagra la obra, ¿no? La obra, en este caso el cuerpo, el sexo, tiene que ver con el entusiasmo por este nuevo momento, digamos, del Soberano Belfort, los dos tomos de la obra, ¿no? Se confunde el sexo de la mujer con la producción poética. Entonces, además del tono melancólico que vimos o del tono existencial que hay en algunos poemas, también existe este tipo de poemas que son, se podría decir, una exaltación afectiva y pasional que encuentra en el propio poema una especie de espacio de posibilidad, ¿no? Y algo de eso hay también en el Trilce 32, el famoso 999 calorías. Ustedes vieron este poema, lo leyeron y vieron cómo hay un progreso entre las 999 calorías hasta llegar a las 33.333 calorías, ¿no? O sea, como el aumento de una intensidad de calor y es lo que el poema realiza, ¿no? Entonces volvemos a encontrar un ejemplo de poema en que hay una actitud performativa también, en el que la esencia del poema es revelar o reproducir este aumento de temperatura. No hay es 32. No hay en este trilce 32 no hay un espacio claramente definido. Pareciera un espacio urbano en que se escuchan, parece ser, algunas ruidos de motores, podrían ser ruidos de auto, ¿no? Ese rum, trap, o sea, tienen que imaginarse el sonido del urbano. Hay algunos rasgos paisajísticos, pero sobre todo hay el aumento de la intensidad, un poco paroxística, que va aumentando a lo largo del poema y que termina en el verso 33.333 calorías. Profesor, Diga. hola. Lo que pasa es que a mí me pasó con este poema que yo lo asemejé mucho al canto 7 de Altazor. Ujú. Sí, y me puse a buscar como más similitudes. Por ejemplo, dice Sí, el tierno autocarril móvil de sed, lo asocié con los aeroplanos del calor, los dirigibles, claro. 33.333 calorías, o sea, nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. O sea, para Vallejo y para Huidobro hay un antes y después de Cristo. Cuando Ujú. Vallejo dice, nació un día en que Dios estuvo enfermo. También me pasó que en el poema 18 de Trilce dice, oh las cuatro paredes de la celda. Y Altazor en el canto dice, soy yo, Altazor, Altazor, encerrado en la jaula de su destino. Hay Ujú. una prisión que ambos viven. También está como la soledad en ambos personajes, o sea, en ambos autores, y crean este nuevo lenguaje de rum, trap, jazz. Sí. No sé, eso me pasó demasiado. No sé si está correcta mi interpretación, pero...
Es lo que Sí, vi. no, son unas muy buenas observaciones. Habría que explorar todavía más las relaciones. En todo caso, este poema es uno de los poemas más vanguardistas de Vallejo, en el sentido de que trata de esta reproducción, digamos, onomatopeica de los ruidos y de la ciudad. Es curioso también si se compara con Girondo, por ejemplo, porque la ciudad de Girondo es una ciudad más visual, es más de corte, más cinemática. Y este espacio de Vallejo es más bien un espacio de paisaje sonoro. Entonces es como interesante que este paisaje sonoro traduce unas intensidades corporales también. Yo creo que ese es claro, todo Vallejo, todo Trilce está marcado por la cuestión de los dígitos, ¿no? El uno significa algo, el par, que es uno, también lo acabamos de ver, significa algo. Las propensiones de Trinidad quizá aluden a la reproducción, a la germinación, pero también aluden a esto que acabas de mencionar, en el sentido de la conciencia profunda de que está en una época posterior a Cristo, que también aparece en Altazor. Entonces, sí, definitivamente son unas muy buenas observaciones y ayudan a comprender los enlaces entre estos poemarios tan importantes, ¿no? A pesar de todo el prejuicio que tenía Vallejo con respecto a la vanguardia, ¿no? Porque en este sentido, Huidobro sería quien abraza eh, de una manera más efectiva y pasional lo vanguardista, cosmopolita, y Vallejo más bien tiene muchas dudas al respecto, ¿no? Y ese va a ser un punto importante. Otro, otro aspecto importante me parece a mí en este sentido, en el sentido del paisaje sonoro que aparece en el poema, es que este paisaje también es profundamente corporal, porque está hablando de calorías y está yendo de un punto de calor a otro, más amplio, pero en todo momento tiene que ver con el cuerpo, ¿no? De hecho, se identifica el cuerpo con la escritura. En los últimos versos dice, ¿no? Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. O sea, claro, se le derrite, desaparece la pluma, pero claro, pluma en este caso también tiene que ver con cuerpo, ¿no? O sea, es todo el cuerpo sumergido en el calor el que está de alguna manera derritiéndose en ese ámbito, ¿no? Eh, En este caso también, como en el caso anterior, tenemos cierto entusiasmo por este tipo de posibilidades humanas, corporales, en contraste con algunos momentos de negatividad o de melancolía, etcétera, ¿no? Es solo para ilustrar un poco esta diversidad que se puede encontrar también en Trilce. Entonces, en este Trilce 32, el de las 999 calorías, parece expresarse ese aumento del calor ambiente que se va dosificando y del calor corporal hasta llegar a las 33 trillones, etc. El proceso de calor está representado por onomatopeyas, autos, referencias al paisaje, al parecer urbano, más que visual sonoro. Recordemos el argumento de Vallejo en contra de representar, mencionar la técnica sin expresarla desde dentro, ¿no? Quizás por eso se resiste a nombrar autos o nombrar motores, etcétera, ¿no? Se identifica el cuerpo con la escritura, la pluma con que escribo por último se troncha. Es el cuerpo mismo el que padece la escritura y expresa, realiza, performa la escritura y la exaltación de la potencialidad del cuerpo y de la escritura. En otros poemas se identifica con la obra. Ya vimos Trilce 9, en que la obra también tiene una relación con la sexualidad.
Tenemos que dejar en este punto Trilce. No se puede no se puede dejar de leer Trilce en el sentido de que uno no lo lee de una sentada, ¿no? No es como leer una novela, sino que es algo a lo que hay que ir cíclicamente. Así que, por lo menos esto les ha servido como una introducción general a ustedes y posteriormente en seminarios más específicos tienen que profundizar en mucho más en las estrategias de Vallejo. A lo que quiero pasar ahora es a que qué pasa en el ámbito de la poesía latinoamericana a partir de la consagración ya de la vanguardia, a los años 30, cuando aparecen los poemarios más destacados, Altazor, La residencia en la tierra de Neruda, y esto se va a quebrar de alguna manera en 1936, ¿no? El inicio de la guerra, el inicio de la guerra española. Profesor, Sí, diga, disculpe, antes de que pasemos de Trilce, que me quedó una duda rondando. sí, diga. Respecto a estos sonidos mecánicos que se, que se ven en el poema, claro, me quedó la duda que usted mencionó, porque el propio Vallejo se negaba a mencionar estas figuras de modernidad como eran los autos, la maquinaria. Ujú. Entonces, esto queda solo como un ejercicio de sonoridad, así como em, para que estos sonidos sean diferentes de la temática, o sea, del propio poema. Eh, No sé si me expliqué muy mal. no sé si, o sea, me parece que, claro, aparece el sonido y el paisaje sonoro, lo que llamé paisaje sonoro, y aparece en la cuestión del cuerpo, ¿no? El aumento del calor, etcétera. Eh, Habría que analizar de manera más profunda, quizá hay una metáfora entre cuerpo y máquina, podría ser, ¿no? Habría que analizar más de cerca. El hecho de que de que Vallejo diga, no, la poesía nueva no está en mencionar eh, el, el avión, en mencionar el telégrafo, sino que está en expresar de una manera más, por decirlo así, desde el centro del poema, nos hace pensar eso, ¿no? Que en este poema él está tratando de expresar un, una modernidad que, sin embargo, está refuncionalizada a través de la representación del cuerpo, o sea, y de los dígitos. Es como que el cuerpo en realidad está atrapado en esta constelación de números, ¿no? Que son las calorías y la temperatura y los ruidos, ¿no? Y las intensidades. Intensidad sería una buena manera de considerarlo, ¿no? Intensidad de sonido, intensidad de calor, intensidad de expresión, eso sería el poema. Entonces me parece a mí que la relación podría ser esa, ¿no? Una relación entre modernidad expresada a través de intensidades corporales, intensidades de... No sé si eso ayuda a aclarar un poco, ¿no? La relación que podría articularse en este caso entre técnica y poesía, ¿no? Profe, gracias. Ya, bien. Estaba diciendo entonces que en los años 30 entra en crisis la vanguardia prácticamente, ¿no? Y la crisis se expresa en una politización. La politización se expresa sobre todo a partir de la guerra mundial, la guerra española a la que sobreviene inmediatamente la guerra mundial. Este, Son característicos los poemas de Neruda, España en el corazón, y el poema de Vallejo, España aparta de mí este cáliz, pero la politización no tiene que ver únicamente con con la guerra civil española, sino también con la polarización mundial, ¿no? O sea, están en debate en ese momento el fascismo
y no solo en debate, sino en una guerra, en una tensión muy fuerte que va a terminar, que va a desembocar en una guerra mundial, en la, la tensión entre comunismo, fascismo, capitalismo, ¿no? Entonces los poetas se ven en un espacio en que tienen que tomar partido. Entonces, el avance del fascismo, la guerra mundial y la guerra civil española van a ser eso, algunos puntos importantes de quiebre. Existe esta polarización del mundo entre fascismo, capitalismo y socialismo, y hay un giro hacia el americanismo también en el caso de Neruda, por lo menos, ¿no? Eh, Según Octavio Paz, vamos a ver un poquito más después, la vanguardia se convierte en una academia, ¿no? O sea, lo que había combatido tanto la vanguardia se convierte ahora ya en una academia y para Octavio Paz es una academia del realismo socialista, ¿no? Que está versus otra actitud que sería la de los vanguardistas arrepentidos, que por ejemplo Borges eh, comienza a escribir sonetos, ¿no? Sonetos, entonces, Borges comienza a ser un poeta más que podría uno decir, más bien Borges aquí es posmodernista, ¿no? Está siguiendo una senda más cercana a Lugones, Darío, que el rompimiento ultraísta del vanguardismo. Entonces hay cierto momento de estabilización de la vanguardia. Esto no significa que sea un momento muy plácido, ¿no? Es un momento de mucha polarización y eso se puede advertir, ustedes conocen el famoso, bueno, en el canto general, ¿no? El famoso, la agresión de, la agresión de Neruda a los poetas celestes. Eh, en el canto general son célebres estas acusaciones de Neruda a los poetas celestes, ¿no? Y da el tono un poco de la polémica, ¿no? ¿Qué hicisteis vosotros, guidistas, intelectualistas, rilquistas, misterizantes, falsos brujos existenciales, amapolas surrealistas encendidas en una tumba, europeizados, cadáveres de la moda, pálidas lombrices del queso capitalista? ¿Qué hicisteis ante el reinado de la angustia, frente a este oscuro ser humano, a esta pateada compostura? Eh, Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Que no es un momento plácido, es un momento de mucha polarización y en que ser europeizado, ser un poeta puro es como mal visto porque sos un queso del gusano capitalista, ¿no? O sea, entonces no es tan fácil ese momento. Y el propio Neruda había sido una lámpara surrealista, ¿no? Si uno lee la Residencia en la Tierra, es más o menos eso, ¿no? Lo cual no significa que haya que leer las residencias en ese tono, ¿no? Como que únicamente era una localización del surrealismo, pero quizá quizá el poema que más ilustra esa polémica y la ilustra de una manera mucho más radical, sea un poema de Vallejo, a ver si lo encuentro de manera rápida, no sé si voy a tener suerte, que precisamente polemiza con la vanguardia en los poemas humanos, no, en los poemas. eh, Recuerdan que en el texto que leímos, Neruda, quiero decir Vallejo, una de las cosas que reivindica es una de las cosas que reivindica es lo humano, ¿no? Y progresivamente en Vallejo lo humano va a ir teniendo más importancia y va a pasar a representar a sujetos más bien subalternos, de sujetos subalternos que apartados del, apartados del,
de la riqueza capitalista representan el eje, van a pasar a representar el eje de su poética, ¿no? Entonces, eso se mira de manera muy evidente en España, aparte de mí este cáliz, que es lo que estoy buscando en este momento. Yo quería ilustrarlo. A ver si... Bien. A ver si tengo suerte aquí. Por todos lados. Pero sería importante. No. Vamos a verlo desde aquí, desde la web. Este poema, de los poemas póstumos de Vallejo, ilustra muy bien ese momento político y polémico en que se cuestiona la vanguardia internacional, ¿no? Dice, un hombre pasa con un pan al hombro, un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, rasca, se extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado en mi pecho con un palo en la mano, hablar luego de Sócrates al médico. Un cojo pasa dando el brazo a un niño. Voy después a leer a André Breton. Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un grano en el peso a un cliente. Hablar después de cuarta dimensión. Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Alguien va a un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Entonces esto tiene la misma intención del verso de Neruda, ¿no? Nada más que aquí en vez de acusar a los europeizantes de quesos del gusano, gusanos del queso capitalista, está poniendo en entredicho los lugares consagrados por la Academia de la Vanguardia, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, el examen del sueño, la búsqueda de sí mismo. André Breton, representante del surrealismo. Entonces, todos los lugares icónicos o tópicos de la vanguardia ya constituida como fuerza dominante son puestos en cuestión y hay una identificación con un sujeto marginal, pobre, que representa lo humano. Y para Vallejo va a pasar a representar lo humano. Es decir, es una representación del albañil que muere trabajando, del hombre que tiene hambre, del hombre que pasa con el pan al hombro, o sea, del hombre que vive en su propia condición existencial marginal y carente, ¿no? Entonces, ese sería como el eje de la poética de Vallejo. Entonces, como ustedes ven, tanto en el caso de Neruda como en el caso de Vallejo, hay un giro en que se abandona el texto, digamos, este texto sofisticado de la vanguardia y se pasa a otro tipo de preocupación. Y ese es como el giro político importante, ¿no? Que habría que señalar. Con esto, de alguna manera, cierra el momento climático de la vanguardia. Y ocurre esto que dijo Octavio Paz más o menos, ¿no? Que hay una academia, claro, hay una academia, que hay un realismo socialista y que hay unos vanguardistas arrepentidos. Y con esto vamos a Profe. pasar a la cuestión de la posvanguardia. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, sí. Felipe. Pregunta, ¿esto se vincula mucho como
cuestionando el para quién se escribe poesía y como quién está leyendo la poesía. Porque igual me imagino que como, bueno, todo este grupo de vanguardistas, me imagino Huidobro y Bretón, que escribían como no, yo no voy a escribir para el simple obrero muchas veces. Como que me imagino muy esa vista como clasista de, no, yo escribo para gente que pueda entenderme. Y me imagino que como que ahí parte una crítica como hacia quién se escribe poesía y como qué tan relevante es si es que es para un grupo tan pequeño. Exactamente, ese sería como el eje una parte del eje del debate, ¿no? Ahora, eso no significa que Vallejo va a escribir de una manera populista solo para que lo entiendan los obreros. Más bien, lo que hace Vallejo es una especie de reflexión muy radical sobre este asunto de la escritura, ¿no? Y se ha analizado mucho el poema en que él habla de este miliciano que en la Guerra Civil Española muere escribiendo con su dedo, ¿no? En el aire, vivan los compañeros, que escribe con su sangre, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento de la escritura es también la escritura que está en las paredes, ¿no? La escritura está de manera radical en cuestión de cuáles son los lugares de la escritura, ¿no? Entonces, de pronto, el graffiti escrito con sangre de un miliciano republicano que muere en la guerra civil y que dice, entonces, es escribir en el aire, ¿no? Porque hay una distancia, esto lo dice mucho Cornejo Polar, lo enfatiza, hay una distancia grande entre el poeta que escribe y el miliciano que muere, ¿no? Esta escritura en el aire es un cuestionamiento radical también de toda la cuestión de la escritura. O sea, como que la vanguardia va a terminar en ese momento, al menos esta vanguardia politizada va a terminar con estos cuestionamientos. Va a plantear esto de una manera, y esto va a ser retomado posteriormente en la posvanguardia y en la neovanguardia. Entonces Profesor, sí, parte de eso, ¿no? Parte de eso, pero trasciende un poquito hacia una reflexión sobre la escritura en sí misma, ¿no? Sí, Rodrigo. sí, frente a lo que planteaba Felipe, con esta idea, ¿cierto?, de un poco de la escritura de Huidobro o de Bretón, ¿cierto?, posteriormente quizás en su periodo vanguardista como extremo, también hay que considerar la construcción que ellos hacen en torno a la figura del poeta. Porque una cosa también es la escritura, como usted dice muy bien, de Vallejo o de un Neruda comprometido políticamente, pero otra cosa también es la figura del poeta que se instala desde a lo mejor la perspectiva de Huidobro, en el cual también se supone hay un discurso político, ¿cierto?, que lo plantea muchas veces hasta en entrevistas, ¿cierto?, a través de actos también que él desarrolla, pero como dice Felipe, claro, a lo mejor no se ve tan explícito en su literatura, claro, pero sí hay una figura del poeta en el cual se instala también dentro del campo cultural y también va a tener una voz importantísima. ¿Ya? Entonces también hay que considerar quizás esos dos aspectos. Por un lado la escritura, ¿cierto?, en el cual, claro, representa a Vallejo, lo representa a Neruda, pero también la figura del poeta, como en el caso de Huidobro, el mismo Bretón, en el cual también generan una opinión y generan también una reflexión en torno a lo que está sucediendo. Obviamente se le considera a nivel mundial, pero básicamente Europa, ¿cierto? Pero que después va a explotar de alguna manera y va a rebotar, ¿cierto?, inclusive a Chile, ¿cierto?, con lo que le ocurre después a Neruda después del Canto General, por ejemplo. Entonces, Claro, es como este aspecto que diría sería como la función intelectual del poeta. claro, La función claro. como intelectual. Y que después se perdió, o sea, se extravió. Sí. Y claro, la polémica de Vallejo iría también contra esa especie como de poeta profeta o poeta que está por Claro. delante o que está por encima, ¿no? Y no Claro, más quizás bien. todavía, o sea, yo no lo he visto todavía en lo que hemos leído, quizás ese enfoque que decía Felipe a lo mejor en torno a hacia quién estoy escribiendo, ¿cierto? Quizás hacia el pueblo, ¿cierto?, hacia el obrero, pero sí, como usted dice, ya está ese cambio de reflexión y de crítica también frente a la imagen del poeta, frente a la propia escritura y frente obviamente a cuál va a ser la intención del poeta de aquellos años en relación a su propio arte. No Claro, sé si hablar de arte comprometido todavía, yo creo que es posterior, pero por lo menos ya está ese proceso de cambio.
Sí, yo creo que sí se puede, y es un momento o sea, el canto general sería en 1950 el punto culminante de ese momento, ¿no? Que es una poética con una intención claramente socialista y americanista, ¿no? Ah, Identitaria, bueno, claro, y también coincide Profe, con la grafía, claro, con los inicios. sí. ¿Alguien iba a decir algo? Me pareció. sí, profesor, una consulta, entonces, esto está como, mire, la otra vez me puse a revisar los poemas Sí, y entonces como que los ponía, como colocaba el nombre en Wikipedia de los poetas sí. y como que todos terminaban, Guillén, Huidobro, Neruda, Vallejo, todos terminaron militando en los partidos comunistas de sus países. ¿Eso tiene que ver entroncado con lo que está diciendo usted, o no? Huidobro militó en el Partido Comunista. Eso no estoy seguro. Estuvo como casi un año, un par de meses. Ya me Fue como, imagino porque no. Y sí, yo la, diría que un par de meses nomás, como que se ya, inscribió y sí. después mismo, ¿cierto? Como que se autoexpulsó, Y parece, su como que... poética no es, Ah, me parece que en ningún momento así toma un partido así, hacer una poética, digamos, comprometida. En cambio, en el caso de Vallejo, Neruda, Guillén, sí, me parece que tienen, o sea, hay una elaboración poética que es política, ¿no? Una poesía política, de manera más beligerante. Vamos a entrar en ese punto porque, sí, por eso le planteaba yo el tema de la figura del poeta, porque claro, Huidobro de alguna manera siempre buscó ese reconocimiento sí, absoluto, ¿cierto? Como el poeta, ujú, eh, y buscando las diferentes puertas. Y entre esas puertas, obviamente, era ser el poeta del partido, de alguna manera político relevante, en ese periodo sí, histórico sumamente fuerte. Pero claro. obviamente no fue, y Ahora, después era muy... el horizonte político de Neruda, Vallejo, etcétera, es el socialismo real, que en ese momento es el estalinismo. O sea, Claro, ellos eran afiliados a ese. El ideal, la utopía estaba en ese momento en la Unión Soviética, ¿no? O sea, era como sí. la construcción a lo que se aspiraba. Que eso se va a romper posteriormente, ¿no? Sobre todo a partir de la Revolución Cubana. Y vamos a hablar de eso en la parte de vanguardia. No sé si hay alguna otra duda para pasar al siguiente punto. Bien, entonces vamos a decir algunas características de la posvanguardia. Se puede explicar la posvanguardia por un asunto meramente generacional. O sea, uno puede decir, bueno, la posvanguardia son aquellos poetas nacidos entre los años más o menos 1910, 1925, que eran unos bebés en el momento de la vanguardia, ¿no? Eran unos niños nacidos y que a la altura de los años 40, 50 irrumpen en el panorama literario y traen sus propias revistas, traen sus propios principios y ven a la vanguardia, ven hacia atrás y ven que la vanguardia es una academia, ¿no? Ahora ya la vanguardia es lo establecido. Y van a traer esto que Octavio Paz llama la tradición de la ruptura, ¿no? Traen nuevas rupturas dentro del campo. En ese sentido, también se puede explicar la posvanguardia como un asunto de reiteración del gesto vanguardista. Una nueva generación de vanguardia que va a reiterar el gesto de romper con lo establecido, nada más que lo establecido ahora es lo que antes luchaba contra lo establecido. Es como la natural desplazamiento y intento de asesinato del padre, ¿no? O sea, hay que matar al padre para inaugurar un nuevo ciclo En ese sentido es muy sugerente el poema de eh, y tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Rodrigo también, el poema de Nicanor Parra, Manifiesto. Si bien Manifiesto es de los años 60, creo que expresa bien ese momento de rompimiento, ¿no? Leamos algunas estrofas para que vean el tono. Manifiesto, dice.
Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ahí tienen el gesto de rompimiento. Uno de los grandes poetas chilenos, Nicanor Parra, está obviamente desalojando del espacio a estos otros, al poeta como pequeño Dios, ¿no? O sea, aquello con que inauguraba la vanguardia Huidobro en 1914, ahora es desplazado, obviamente, ¿no? El poeta no es un alquimista, el poeta es un hombre común y corriente, un albañil, la metáfora, ¿no? Aquella metáfora era el poeta es un pequeño Dios. Ahora esta otra metáfora es el poeta es un albañil que construye su muro. La poesía era un artículo de lujo, el modernismo, qué sé yo, incluso Huidobro. Ahora la poesía es un artículo de primera necesidad. La poesía es algo que circula, ¿no? En unos nuevos flujos de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, el poema Coca-Cola, dice Felipe González, sí, ese es un poquito más neovanguardista, pero después vamos a mencionar quizá. Profe, Sí, en este sentido, esta nueva ruptura como posterior a la vanguardia sería como influida por la cultura de masas del siglo XX. exactamente. A propósito de eso que acabas de decir, vamos a ver unos puntos, algunas características, y una de ellas es esa que acabas de mencionar. Es decir, que la cultura en general ha cambiado, ahora es más importante la cultura, tiene más importancia la cultura de los medios de comunicación, y no me parece casual que Parra diga la poesía es un artículo de primera necesidad, ¿no? O sea, también tiene que ver con formas de circulación de los mercados. Entonces vamos a mencionar algunas de las características de esta posvanguardia. Ya les dije que la explicación, digamos, más general podría ser, bueno, es una nueva generación, poetas nacidos más o menos entre 1910 y 1930. Fíjense bien que 1911 creo que nace, ¿cómo se llama? El Lezama Lima, en Cuba. 1914 nace Parra, pero también nace Octavio Paz en México. 1925 nace Ernesto Cardenal en Nicaragua. Entonces es más o menos esa constelación de poetas que van a reiterar el gesto de vanguardia. ¿Qué es importante en este sentido? La experiencia del hispanoamericano en el ámbito internacional, luego de la destrucción de Europa. Recuerden que Europa entra en destrucción desde el 36 con la guerra española y va a terminar hasta el 45 cuando termina la guerra mundial. Y en efecto, Europa está de rodillas y destruida, ¿no? Y hay una gran desmoralización a todos los niveles, políticos, existenciales, etcétera, ¿no? El momento de Sartre, del teatro existencial, etcétera, ¿no? La actuación dentro de la lógica de la vanguardia, enfatizando la interpenetración de vida y arte. Esto va a ser uno de los ejes más característicos de la posvanguardia, ¿no? La poesía se va a acercar todavía más a mezclarse con la vida y el arte, y en la poesía va a ser característico el énfasis en el lenguaje cotidiano y coloquial.
piense bien que lo que dice, un poco lo que dice Parra, ¿no? La poesía se hace con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje. No hay que... Esto es un rompimiento bien importante con respecto a la vanguardia, ¿no? Por lo menos las líneas principales de posvanguardia van a tratar de ser una escritura mucho más accesible. O sea que el modelo de poeta, de poema Trilce va a quedar atrás un poco, ¿no? No totalmente. Después vamos a ver que eso no es un rompimiento tan específico. Se reactualiza el sentido rebelde de la vanguardia, lo acabamos de ver en el poema de Parra, contra las academias, contra la misma poesía. Imagínense que Parra va a escribir antipoesía, ¿no? O sea, que es como el gesto vanguardista por esencia. Hay como en el caso de las vanguardias, también hay una agrupación en torno a revistas, y a veces caudillos culturales. Hay menos manifiestos, pero sí las revistas siguen siendo esos núcleos importantes en que se juntan los poetas posvanguardistas y elaboran sus propuestas, ¿no? Hay una posición crítica ante el mundo capitalista triunfante, porque claro, en el 45 quien se consagra como jefe del mundo son los Estados Unidos. Luego de tirar las bombas atómicas en Japón, Estados Unidos queda como el jefe de la tribu, ¿no? De países dominantes. Y el modernismo se fascinaba con la Belle Époque, cuando se consideraba la poesía un bien de lujo. Ahora el capitalismo consumismo es predominante y más de clase media, ¿no? Entonces hay una clase media más pujante a nivel mundial. Y hay el dominio de los medios de comunicación es fundamental. No solo el cine, sino surge la televisión, ya la radio estaba instalada, la publicidad. La publicidad es cada vez más apabullante, los periódicos, etc. Ese lenguaje va también a tener una presencia importante en la poesía. Y hay una polarización política en el mundo bipolar. Estamos en el mundo de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero también es el mundo de las luchas anticoloniales, ¿no? Independencia de la India, luchas coloniales en Vietnam, en Argelia, en África, la Revolución Cubana. Entonces es otro mundo en el que se va a desarrollar esta posvanguardia. El elemento quizá más característico va a ser ese giro hacia una poesía más coloquial. Vamos a pensar un poco en cómo se interpreta la posvanguardia, ¿no? Porque varios escritores, varios críticos se han planteado la cuestión de la posvanguardia. Ya en los años 50, 57 por allí, Roberto Fernández Retamar, poeta cubano, crítico cubano, ya había hablado de posvanguardia. O sea, se estaba hablando de qué es lo que viene después de la vanguardia. Y él había dicho que esta generación de posvanguardia era una generación trascendentalista. Disculpen un momento, el ruido. Perdón, que se están colando muchos ruidos. Uno de los argumentos más conocidos sobre posvanguardia es el de Octavio Paz. Yo le subí al curso el libro Los hijos de Limo. Es un libro que todos los que quieren estudiar poesía tienen que leer, pero pueden ir para hablar más específicamente de este momento, de la vanguardia y el tránsito a la posvanguardia, pueden ir al subcapítulo El revés de la trama, que está en la página 161-210.
Lo que plantea Octavio Paz es que la posvanguardia en realidad es una nueva vanguardia que se diferencia de la primera vanguardia. El libro se llama Los hijos de Limo. Está en el... Profe, yo le empecé a echar un ojo a los hijos del Lima y en el primer capítulo habla sobre la tradición de la ruptura. Sí, Entonces, es como que Octavio Paz rescata este elemento como algo intrínseco de como cada nueva generación poética, o en general nueva generación de pensamiento, porque lo extrapone a cómo piensa Occidente, cómo piensa Oriente, sí. cuál es el La sistema de conocimiento narrativa, del tiempo en la modernidad, en cada la antigüedad y todo eso. sí, la narrativa de Octavio Paz es una narrativa occidental. Él habla de poesía occidental. Y para él, esta tradición de la ruptura es consustancial al desarrollo. Entonces, él se va a remontar al romanticismo y va a comenzar a narrar a partir del romanticismo esta tradición de ruptura hasta desembocar en este momento de posvanguardia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia, según Octavio Paz, a esta posvanguardia de la vanguardia anterior? La diferencia, entre otras cosas, que es una vanguardia menos estridente. No es la vanguardia que lanza manifiestos y que dice vamos a cambiar el mundo. Es una vanguardia un poco más sosegada, ¿no? Además dice que es una vanguardia escéptica políticamente. Dice, no quiere, no es la vanguardia de este entusiasmo político que tenían Vallejo, Neruda, ¿no? Es una vanguardia escéptica, silenciosa, y está en rebeldía, sin embargo. Está en rebeldía contra la vanguardia anterior, que había sido una vanguardia ya en este momento académica, del realismo socialista, etc., ¿no? Esa sería una perspectiva que enfatiza Octavio Paz. Ustedes después lo podemos citar un poquito. Eh, Otro ángulo con que se puede ver la posvanguardia, y esto lo podemos encontrar en críticos como Roberto Fernández Retamar y José Emilio Pacheco, es el énfasis que se le da en ese momento. Lo característico de la posvanguardia sería el eje conversacional, coloquial, antipoético. Y esto viene por una línea de influencia norteamericana, que parte con Whitman, el gran poeta realista de los Estados Unidos en el 19, y cruza a la vanguardia norteamericana con poetas tan importantes como Ezra Pound, como T.S. Eliot, como William Carlos Williams, que son poetas muy realistas, o sea, que abordan la realidad de una manera a veces fotográfica, a veces, y a veces de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Yuxtaponiendo discursos, una poética muy heterogénea de yuxtaposición de diferentes discursos dentro del poema. En el poema alcanza todo, según Pound, ¿no? En el poema alcanzan informes económicos, en el poema alcanzan historia, en el poema alcanzan noticias. Esto se junta un poco con este predominio de los medios de comunicación. Entonces, en ese caso la posvanguardia sería el momento de predominio de esta poesía conversacional y la antipoesía, que no son lo mismo. Y por ejemplo, Roberto Fernández Retamar dice, bueno, la poesía es algo pendular, ¿no? Estábamos en la poesía pura, vanguardista, etcétera, y de pronto pasamos pendularmente a una poesía más bien conversacional, comunicacional, etcétera. Después es posible que volvamos a hacer, y en efecto sucedió, ¿no? Porque más recientemente los neobarrocos más bien vuelven al poema impenetrable, difícil, etcétera, ¿no? Bueno, y algo importante de esta manera de ver la posvanguardia como tradición conversacional es que se advirtió que la tradición conversacional en realidad ya estaba en el momento de la vanguardia. Lo que pasa es que era menos visible. Poetas como Salomón de la Selva o como Salvador Novo en México habían ya explotado esta filiación whitmaniana, realista, que nada tiene que ver con el poema oscuro y el poema apretado de Vallejo o de Huidobro, ¿no?
Entonces vamos a ver un ejemplo de 1930, 31 por allí, no sé si lo tengo acá. Si no lo tengo no lo vamos a ver, pero sí, aquí lo tengo. Salvador Novo, se puede ver, ¿no? Este poema de 1931 de su libro Espejo se llama Las ciudades. Fíjense bien ustedes cómo articula ya en los años 30 Salvador Novo una poética que es más bien realista, que habla de las ciudades, que habla de personajes comunes y corrientes, habla del sujeto vivencial, y que en la que es evidente la influencia de la poética norteamericana realista, ¿no? Dice las ciudades. En México, en Chihuahua, en Jiménez, en Parral, en Madera, en Torreón, los inviernos helados y las mañanas claras, las casas de la gente, los grandes edificios en que no vive nadie, o los teatros a los que acuden y se sientan, o la iglesia donde se arrodillan, y los animales que se han habitado a la gente, y el río que pasa cerca del pueblo, y que se vuelve turbulento con la lluvia de anoche, o el pantano en que se crían las ranas, y el jardín en que se abren las maravillas, todas las tardes a las 5 cerca del kiosco, y el mercado lleno de legumbres y cestas, y el ritmo de los días y el domingo, y la estación del ferrocarril, que a diario deposita y arranca gentes nuevas en las cuentas de su rosario, y la noche medrosa y los ojos de Santa Lucía en el quitasol de la sombra, y la familia siempre, y el padre que trabaja y regresa, y la hora de comer, y los amigos, y las familias, y las visitas, y el traje nuevo, y las cartas de otra ciudad, y las golondrinas al ras del suelo, o en su balcón de piedra bajo el techo, y en todas partes, como una gota de agua, mezclarse con la arena que la coge. Ahí tienen ustedes una poética que más bien es enumerativa. Es una poética típicamente enumerativa y en este sentido le debe mucho a Whitman. Es decir, se van articulando listas de cosas, ¿no? que se vuelven poéticas en yuxtaposición y que aluden a la vida cotidiana, ¿no? El padre que regresa a trabajar, el desayuno, la gente común. Y mezclarse con la arena, esta gota de agua que se mezcla con la arena, alude a eso, ¿no? Alude a la figura del poeta que se funde con una comunidad. Entonces, lo que revela ese momento vanguardista es la potencia y la importancia que va a adquirir esta nueva dicción influenciada por Norteamérica y que va a producir esta doble localización en la poética latinoamericana. Por un lado, una poética más coloquial, más conversacional, más politizada muchas veces, que exalta esa cotidianidad, exalta al sujeto, como dice Parra, al sujeto como al poeta como sujeto cotidiano, ¿no? Como sujeto que está casi como se podría decir codo a codo con el hombre común. Y la otra línea es la línea ríspida, agresiva, irónica, un poco nihilista que elabora el propio Parra, que es como utilizando los mismos medios, de alguna manera establece una visión crítica. Vamos a profundizar en este doble aspecto el próximo día, la próxima clase. Este predominio de lo conversacional no significa que no existan otras líneas importantes, ¿no? En ese sentido, la línea que encabeza Octavio Paz va a ser muy importante y va a influenciar mucho en toda América Latina, y es una especie de neosurrealismo, no sé si se podría llamar de esa manera, pero es una conversación constante con el surrealismo y con la poesía pura, ¿no? Entonces, ante el énfasis, digamos, prosaísta y el énfasis realista de la poesía conversacional y de la antipoesía, está esta otra línea que también va a tener mucha influencia y se va a diseminar mucho en América Latina, y todavía hay otra más radical probablemente, que es la poética neobarroca que encabeza
que encabeza Lezama Lima en Cuba, y que ese sí mantiene una tensión del poema, este poema oscuro, ¿no? El poema críptico, del poema no fácil, de no fácil acceso, y que va a tener mucha influencia en toda América Latina en las décadas siguientes, ¿no? Hasta consagrarse un poco en los años 90 con los neobarrocos, los neobarrosos, etc. ¿Esto qué indica? Indica, entre otras cosas, esta confluencia, indica que esta confluencia no es confluencia únicamente de una generación, sino que es una confluencia multigeneracional. Es decir, hay vanguardistas que siguen produciendo y que conviven con los poetas jóvenes, ¿no? Entonces, no es como en todos los casos, no es que llegaron los vanguardistas y desaparecieron los anteriores, ¿no? Sino que Nicolás Guillén sigue escribiendo poesía hasta los años 80, 90, 80. Girondo publica en La Más Médula en 1956, creo, y es uno de los grandes poemarios de la literatura latinoamericana y de la literatura vanguardista, siendo Girondo de la generación anterior. Entonces hay una compenetración, ¿no? Poema de Chile no lo publica nunca Mistral, ¿no? Pero evidentemente es un poema posterior o que ya rebasa el momento de la vanguardia. Entonces hay una compenetración, como en todos los momentos, de generaciones. En ese sentido, la cuestión de las revistas sigue siendo muy importante. Yo había visto acá. Profe, aquí en Chile la revista Mandrágora, Sí, que es del 38 al 40, ¿se inscribe en la generación de las vanguardias o como en la post-vanguardia? esa es una buena pregunta. Casualmente le había puesto ahí una. Eso les iba a decir, ¿no? Que hay una especie de confluencia, porque publica Huidobro, pero también anda, por ejemplo, ahí ya Gonzalo Rojas, que se consideraría más de posvanguardia. Entonces, representa un poco la convivencia de generaciones, pero también cierto rompimiento posvanguardista. Es decir, que por ejemplo, Rojas va a romper con el surrealismo para pasar a una poética más conversacional, integrando algunos aspectos, ¿no? Entonces ahí se puede ver tanto el momento de la vanguardia, pero también el momento de un poco de rompimiento de la posvanguardia. La revista más importante probablemente de ese momento es la revista cubana Orígenes, que dirige Lezama Lima. Publica muchos números. Y es un núcleo de poetas, con poetas muy importantes, ¿no? Pues, si ustedes revisan la poesía cubana de esos años, casi todos los poetas importantes tenían algún vínculo con Orígenes. Eliseo Diego, Simquio Vitier, etc. Y otra revista también importante, Taller, la hacía Octavio Paz en los años 40 en México. Entonces las revistas siguen siendo núcleos importantísimos de elaboración de las poéticas, de los núcleos y de los grupos. ¿Qué sobresale? Yo creo que Octavio Paz lo dice un poco en Los Hijos de Limo, que este momento, esta posvanguardia va a ser más de individualidades que de grupos, ¿no? Fíjense bien que incluso las poéticas están como afiliadas a una persona. Caso de Parra, él es sinónimo de la antipoesía, ¿no? O sea, es cierto que tiene imitadores y alguien lo puede imitar, pero la antipoesía es la poesía de Parra. O sea, llega a ese como especie de polarización. Miremos qué es lo que dice Paz con respecto a la posvanguardia. ¿Dónde lo tengo? A los poemas y antipoemas ustedes los tienen allí
en Memoria Chilena, lo pueden bajar ahí, creo que es la primera edición de Poemas y Antipoemas. Este es uno de los libros, va a ser uno de los libros canónicos y rupturales importantísimos, 53, 54. Editorial Nacimiento. Y creo que lo menciona Paz. Fíjense bien, este es el libro de Octavio Paz. Y cuando él llega al punto, presenta de esta manera la posvanguardia. Dice, estamos en la página 208. Hacia 1945, este es el momento de la Guerra Mundial, etc., del final de la Guerra Mundial. Hacia 1945, la poesía de nuestra lengua se repartía en dos academias, la del realismo socialista y la de los vanguardistas arrepentidos. Es lo que les había mencionado antes, ¿no? ¿Quiénes son el realismo socialista? Neruda, básicamente, ¿no? ¿Quiénes son los vanguardistas arrepentidos? Entre otros, Borges. Unos pocos libros de unos cuantos poetas dispersos iniciaron el cambio. Aquí se quiebra toda pretensión de objetividad, aunque quisiera no podría disasociarme de este periodo. Procuraré, por tanto, reducirlo a unas cuantas noticias mínimas. Todo recomienza con un libro de José Lezama Lima, La fijeza, de 1944. Entonces, Octavio Paz está dándole fecha exacta a cuándo comienza la posvanguardia. Para él es 1944 con La fijeza de José Lezama Lima. Un poco después, no tengo más remedio que citarme, era modesto Octavio Paz. Un poco después, Libertad bajo palabra de Octavio Paz y Águila o Sol de Octavio Paz también. En Buenos Aires, Enrique Molina, Costumbres errantes o La redondez de la tierra. Casi en los mismos años, los primeros libros de Nicanor Parra, Alberto Girri, Jaime Sabines, Cintio Vitier, Roberto Juarros, Alberto Mutis. Tenemos ahí Nicanor Parra chileno, Girri es argentino, Sabines es mexicano, Vitier es cubano, Juarros es argentino, Mutis es colombiano. Estos nombres y estos libros no son toda la poesía hispanoamericana contemporánea, son su comienzo. Hablar de lo que ha seguido, por muy valioso que sea, sería caer en la crónica. El comienzo, acción clandestina, casi invisible y que muy pocos tomaron en cuenta. En cierto sentido, fue un regreso a la vanguardia, pero una vanguardia silenciosa, secreta, desengañada. Una vanguardia otra, crítica de sí misma y en rebelión solitaria. Esto lo acentúa mucho Paz, ¿no? En su visión de la posvanguardia, que es una rebelión solitaria, que no son los grupos, como los grupos de la primera vanguardia que hacían grupos y hacían manifiestos, etc. En rebelión solitaria contra la academia en que se había convertido la primera vanguardia. No se trataba, como en 1920, de inventar, sino de explorar. Esta sería otra característica de la posvanguardia, ¿no? Según Paz. No es inventar nuevos lenguajes, sino explorar lo que ya estaba establecido. El territorio que atraía a estos poetas no estaba fuera ni tampoco adentro. Era esa zona donde confluyen lo interior y lo exterior, la zona del lenguaje. Su preocupación no era estética, para aquellos jóvenes el lenguaje era simultánea y contradictoriamente un destino y una elección, algo dado y algo que hacemos, algo que nos hace. Bien. Es siempre muy entretenido, muy interesante lo que dice Paz, pero a veces, como él está involucrado, como que está hablando de su propia poética, ¿no? Y no necesariamente de la diversidad de poética que surgen en la posvanguardia. Entonces, es como juez y parte, ¿no? O sea, pero ese es un problema que tenemos con los estudios de poesía, porque ¿quiénes son los que escriben sobre poesía? Son los poetas. O sea, Roberto Fernández Retamar, crítico, pero también poeta. José Emilio Pacheco, crítico, pero también poeta. Octavio Paz, crítico, pero también poeta. Entonces, allí tiene que ver un poco a veces con las vanidades y con las luchas, ¿no? Con las luchas. Evidentemente que Octavio Paz está en pugna con Parra, ¿no? O sea, son poéticas totalmente polares. Entonces, él no va a describir de una manera muy amable la poesía, la antipoesía, o la poesía conversacional. De hecho, le enrostra que su origen sea Pound, que Pound era fascista, o sea, ahí hay una serie de puntos conflictivos, ¿no? Entonces,
Es siempre muy bueno leer a Octavio Paz, pero hay que leerlo, hay que también tener cierta distancia a veces, ¿no? Entonces yo les recomiendo leer Los hijos de Limo, el subcapítulo El revés de la trama, para que tengan una idea más o menos de cómo ve Paz la cuestión de vanguardia y tránsito a posvanguardia. Allí surge otro problema, que es el de ¿por qué no llamarla neovanguardia? ¿No? Si es una vanguardia, ¿por qué no llamarla neovanguardia? No todas las corrientes de posvanguardias se proponen de una manera radical una nueva poética, un rompimiento. Algunas líneas sí. Por ejemplo, el concretismo brasileño, que es una poética que intenta captar el lenguaje, la codificación más radical del lenguaje, se considera a veces más de vanguardia, ¿no? De neovanguardia, quise decir. Y definitivamente hay una neovanguardia politizada en el momento de las dictaduras militares en el Cono Sur. Entonces, por ejemplo, cuando irrumpe Zurita, está más cerca de una neovanguardia, pero es una neovanguardia politizada, como les digo, que tiene otro sentido, pero el concepto de poema cambia, ¿no? O sea, esto que decía Vallejo, escribía con su dedo en el aire y pone en cuestión la cuestión de la escritura, ¿dónde se escribe? ¿No? ¿Es la hoja o es la pared? ¿O es politizada? Esto va a radicalizarse en la neovanguardia, ¿no? Entonces, cuando Zurita se quema la mejilla, la huella en el cuerpo es también parte de la escritura, ¿no? Se pasa a ser parte de la escritura, entonces es otra localización de la escritura, otro momento. Creo que vamos a quedar allí entonces. No sé si hay alguna última pregunta, duda. Pueden leer entonces. Profe, Sí. profe, la posvanguardia entonces igual tiene, de todas formas, tiene un carácter o un sentido como político en relación a que son como, se consideran gente de izquierda o apolíticos o gente de derecha, o eso no se da. Sí, hay una fuerte politización en la poesía conversacional. Quizá el principal exponente sea Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, que va a escribir desde recuperaciones nacionalistas de figuras como Sandino, hasta poemas indigenistas y poemas revolucionarios con el sandinismo, etc. Ese sería como el ejemplo, y también el poeta salvadoreño Roque Dalton va a ser otra figura que se mezcla con la figura del guerrillero, además. O sea, que los poetas no van a estar fuera de todo el embrollo de las guerras civiles, de los guerrilleros, etc. Ahora, no sé si siempre hay una tendencia a la polarización política, y yo creo que la Revolución Cubana va a hacer ese escenario. La Revolución Cubana va, por una parte, a agrupar muchas solidaridades de los poetas, escritores, intelectuales, y luego también, a partir de sucesos como el caso Padilla, va a dividir a los poetas, a los escritores, etc. Entonces, también los poetas no están fuera de esas polarizaciones. El próximo día vamos a ver un poquito más detenidamente estos asuntos cuando comparemos o confrontemos un poco a Parra con Cardenal. Yo voy a subir unos poemas de Cardenal. Ustedes bajen el poemas y antipoemas de Memoria Chilena y vayan leyéndolo, ¿no? Porque de todas maneras es una obra que no pueden dejar de leer, en compromiso con ella. Quedamos en eso entonces. Nos veremos por allí. Que estén bien.
Chao. Chao, profe, que estén bien. Chao, Chao, chicos. profe. Nos vemos. Chao, que estés bien, Rodrigo. Nos vemos. Oh, que estén bien. Chao, Gracias. profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Adeu.